Muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes, preciosos y amorosos amigos y hermanos que nos permiten el acceso a vuestros domicilios y de esta manera poder compartir la palabra de Dios. Son momentos un tanto poco comprendidos, difíciles, en donde creo que cada uno de nosotros ha vivido experiencias de haber ido perdiendo amigos, conocidos, o sencillamente enterarnos a través de los diarios o la prensa y la televisión lo que está aconteciendo en nuestro planeta. Pero hoy día estaremos meditando y en realidad preguntando a Dios, y Él a través de su palabra, respondiendo. Creo que seremos edificados para la gloria y honra de nuestro Señor. Bien, mientras escuchamos una alabanza, luego proseguimos con la meditación. Que no deberían terminar. Hay segundos que tendrán que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo
Bien, nuevamente, ahora sí empezamos con el tema anunciado y es la continuación de aquel que llevamos el domingo pasado, el que titulaba «Puedes volver tus ojos a Dios». Vivimos en tiempos peligrosos y en realidad volver los ojos a Dios es nuestra necesidad. Por mucho tiempo hemos pensado de que somos autosuficientes, que podemos nosotros solos resolver nuestros problemas. Pero nos vamos dando cuenta, sin la asistencia y el apoyo de Dios, no somos nada. Dios es bueno, ¿amén? Sí, Dios es bueno, y para siempre es su misericordia. Habíamos ido hablando sobre el tema de que si queremos la atención de Dios, teníamos que ser hijos. Y para ser hijos debíamos ser salvos. Y muy bien, veníamos al tema de la salvación y establecer cómo puedo saber si soy o no soy salvo. Bien, partamos obviamente de la información más importante y sobre todo de la afirmación, ¿no? De que todo hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, va a tener un enemigo que lo va a molestar siempre, pero va a tener que lidiar buenas batallas. Y estoy hablando justamente que en estos tiempos nosotros libramos batallas contra la duda. Esta duda viene y dices, ¿soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios? Porque pareciera que cuando nosotros clamamos a Dios y Dios no nos oye, viene ese concepto en nuestro corazón, no soy. Pero es aquí donde vamos a ir desmenuzando poco a poco las cosas para comprender que nadie puede dudar sino de aquello que cree. Es por eso que la duda será una respuesta a algo que nosotros hemos deslindado y creemos. Y cierto, la duda puede ser una cuestión basada en el pecado, basada en la acción satánica, los cuales van a influenciar para que en cada momento tú dudes. Porque la duda es contra la fe, la confianza, la certeza. ¿Y qué es aquello que puede vencer a la duda? Pues obviamente es experimentar y establecer certezas en nuestra vida. Muchas de las afirmaciones que a veces damos se hacen confusas y al tener ese tipo a veces de explicación, no logramos transmitir el mensaje de Dios. Hoy día vamos a buscar ese precioso mensaje y vamos a inclinar nuestro rostro y le vamos a decir, Papito lindo, guíanos en este buen tiempo a través de tu palabra. Espíritu Santo, clamamos a ti y te damos la bienvenida y establecemos que eres tú el único que nos puedes convencer de delito y de pecado. Y eres el único que nos puedes llevar a toda verdad, porque sabemos que la verdad nos va a hacer libres. Gracias, Espíritu Santo. Toma tu lugar en cada uno de nosotros y queremos aprender la palabra de Dios. Bien, hemos dicho pues que la duda es algo que siempre estará acompañando la vida de un creyente. Muchas veces creemos que la duda no debe estar en nuestras vidas. No, no es así. La duda siempre va a caminar con nosotros. Así como tú debes caminar de la mano de la fe. Porque recuerda que la fe establecerá y decidirá qué es aquello que vas a creer o qué es aquello en que vas a creer. Si no logras deslindar esa creencia, eso que crees, la duda siempre estará implicando en tu vida y generando inconvenientes.
Muchas veces cuando nos presentamos a un examen, ¿no?, o una evaluación, sabemos que hemos estudiado, pero dudamos si hemos estudiado lo suficiente. ¿Te das cuenta? Creo que ese ejemplo nos hace ver que muchas veces como cristianos sabemos que lo somos, pero a veces viene la duda y nos zamaquea. Pero, ¿qué tengo que hacer con este tema llamado duda? Bueno, nosotros sabemos que la palabra de Dios nos ha dicho que tú y yo tenemos que aprender a vivir aquello que a través de Juan la palabra lo explica y dice que la certeza de vivir en nuestros fundamentos, en esa credulidad creyente, en esa certeza de nuestra salvación, es extremadamente necesaria. Es útil. No me refiero, por favor, a las preferencias denominacionales o creencias religiosas, sino vivir en los requisitos bíblicos. Siendo así, entonces tomemos este paralelo. La duda es a tu espíritu como el dolor es a tu cuerpo. Nos hemos dado cuenta que si la fe es igual a creer, entonces aquí está lo más importante que tenemos que empezar a poner en nuestras vidas, sobre todo porque van a ser los aspectos que van a pretender debilitarnos. Y en esta actitud de ser débiles podemos cometer muchos errores. Y a través de esos errores vivir en una rebelión contra Dios. Entonces, dudar, alguien dice dudar, sí. ¿Cuántas veces dudas y no quieres aplicar la palabra que conoces? ¿Y por qué lo haces? Porque dudas que eso puede tener un efecto positivo sobre tu vida. Y en muchos de los casos, ya tú mismo has determinado, no, eso sí no lo voy a hacer, solo voy a hacer esto, aquello y lo otro. Recuerda que la palabra es integral y hay cosas de la palabra que amamos y hay otras cosas que de repente no nos agradan porque colisionan contra nosotros y eso hace de que no nos sintamos muy bien, pero eso no significa que quieras rechazarlo. Te hago esta pregunta, ¿acaso no conoces tú en la Escritura que dice, conforme siembras, así será tu cosecha? Y esa es a veces la actitud más intemperante del hombre, lo voy a llamar así. Espera cosas grandiosas de Dios, espera muchas bendiciones de Dios cuando vivimos una vida llena de rebelión. Ah, claro, no falta alguien que dice, no, pero ustedes no tienen un Dios que perdona. Sí, pues, eso es cierto. Pero perdona después de que tú te arrepientes, confiesas y accedes al perdón de Dios. Dice, si tú no confiesas tu pecado, no puedes recibir ese perdón que tú requieres. Pero hago yo esta pregunta, ¿cuántas veces al día pides perdón a Dios por las cositas que a veces vivimos, verdad? Entonces, miren, la duda nace justamente de aquellas inseguridades en donde aquello que estás creyendo, aquello que estás aprendiendo o aquello que estás aplicando, empiezas a preguntarte, ¿será suficiente? ¿En algo me estoy equivocando? Y entonces es ahí donde la experimentación de la palabra de Dios nos va a representar algo bonito. Veamos un poquito la certeza de la salvación. Miren, este tema es importante porque si tú dudas de tu salvación, en realidad es como decir, ¿soy hijo de mi padre?
o las cosas en las cuales o por las cuales me quejo de Él son ciertas porque yo no soy su hijo. Seguro soy un advenedizo que Él me llamó, me adoptó, y claro, no soy su sangre, por eso seguro que no me ama como yo quisiera ser amado. En ese paralelo, ¿cuántos se quejan de Dios? Y una vez más digo, yo mismo en muchas circunstancias procedo haciendo cosas no buenas. Y me avergüenzo de ellas, por favor. Pero sí quiero que Dios me ame, me cuide, me guarde. Y entonces vuelve la palabra a mí y me dice, conforme sembraste, así será tu cosecha. Entonces, estoy hablando de un Dios que nos ha dado principios y fundamentos. Y estos principios tienen que cumplirse, porque esa es la manera de vivir bajo la sombra del Omnipotente. No es vivir a mi estilo y después, que te digo, voy a ponerme a orar y a llorar y con eso voy a hallar la gracia de Dios. No, Dios no quiere esa actitud doble. Yo me comporto de una manera y después quiero comportarme de otra, a ver si la primera puedo arreglarla con mi segunda conducta. No, vayamos a la escritura primera de Juan capítulo 5, del verso 11 para adelante. Y la palabra dice que para que tú y yo tengamos esa seguridad, mira lo que dice Juan. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Este es el documento con el cual yo te demuestro que tú tienes vida eterna. Eso es lo que me está diciendo Juan. Y eso no lo dice porque Juan es muy buena gente, sino que Dios le está diciendo, escribe Juan esto para que todos aquellos que lean la palabra de Dios conozcan que yo estoy diciendo de esta manera. Hay vida eterna. Y ese es el testimonio que doy de la salvación. Y que prosigue este verso y dice, y esta vida está en su Hijo. O sea, si yo tengo al Hijo, tengo la vida. Y eso me dice el verso 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Estas cosas os he dicho a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Sí, es que Jesús hizo de tal manera la obra perfecta que su Padre, Dios Padre, puso su nombre y lo exaltó sobre todo nombre. Ahora, el nombre del Hijo de Dios es el que nos da esa vida eterna. Porque debemos ahora aprender a creer en el Hijo de Dios. Es aquí donde tú y yo vamos a poder comprender que en esta primera epístola de Juan nos está expresando que Dios le hizo escribir todos estos versos para que hombres y mujeres crean, primero, sepan, experimenten y posean la vida eterna. Tú me dirás, pero está bien, yo he llegado hasta creer. ¿Y qué cosa es saber? Es la certeza. Es como cuando aquellos mis amigos que les gustan mucho los números y la matemática, ¿no? Me dicen, el principio de este teorema, de este fundamento matemático es este. Ah, ya. ¿Y esto para qué me sirve? Bueno, esto se aplica en esto. Y yo lo aplico. Y lo aplico una y otra y otra y otra vez. ¿Qué es lo que tengo? Después de haber creído en esa verdad, en ese fundamento, tengo la certeza por la aplicación que hago y finalmente estoy completamente convencida que esa es la forma en la cual voy a resolver problemas de esa naturaleza. Y tú y yo tenemos problemas, hoy un montón, ¿verdad? Y esos problemas los resolvemos con matemáticas, con un poco de lenguaje, con un poco de geometría.
No, necesitamos de la interrelación de Dios a través de nosotros para ser personas sociables, para ser personas amables, para ser personas que aprenden a hacer la voluntad de Dios, y ellos en sus vidas son la extensión de Cristo viviendo hoy en pleno siglo XXI. De esta manera quiero explicarte justamente este verso. Dice, estas cosas en el verso 13 del capítulo 5 de Primera de Juan. Dice, estas cosas os escribo a vosotros que crees. Tú que crees en el Hijo de Dios. Debes comprender, experimentar, saber y tenerlo como una gran verdad, que tienes vida eterna. No que la vas a tener. No solo que la tuviste, si algo pasa, ahora la pierdes. No está diciendo eso. Nos está diciendo básicamente que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y entonces Juan dice, debes saber y empieza a experimentar que tienes vida eterna. Porque solo así dirás que crees en Cristo Jesús. Entonces no solamente es un aspecto de credulidad, lo hemos llamado así, ¿no? Esa es una categoría que hoy utilizamos, la credulidad en algunos temas. Aquellas que ya las descontamos por hechas, matemáticamente se llama un axioma o fundamento. Pero dentro de la fe, nosotros vamos a ver que Dios quiere que nosotros experimentemos sabiendo, aplicando, que nuestra vida es eterna. Y tu esperanza y la mía es que esa eternidad la vamos a pasar al lado de Dios. Dios es bueno, extremadamente bueno, aunque también Dios es justo. ¿Y acaso no es lindo estar al lado de un hombre justo? La felicidad interpersonal, ¿de qué cosa creen que nace? ¿De que se juntan dos buenas personas nada más? ¿O están juntos porque hay principios sobrenaturales que gobiernan sobre ambas personas y que al fusionarse hacen una unidad? Y como la palabra dice, ¿no? Ahora el hombre es propietario del cuerpo de la mujer, o la mujer es propietario del cuerpo del hombre. De esta manera, Dios bendice, y al bendecir, le llamamos eso amor. Dice, nadie detesta, nadie odia su propio cuerpo. Entonces, toda desavenencia en un hogar, un hombre que tiene con una mujer relaciones, tiene que aprender a amarla, respetarla, considerarla. Ay, ojo, esto no solamente es del hombre hacia la mujer, sino también de la mujer hacia el hombre. Esa experiencia da la certeza. Una mujer que confía en su marido y un marido que confía en su mujer. Les pregunto, ¿tienen para perder el tiempo en estar haciendo elucubraciones tontas? Una mujer que quizás a veces dudas. Yo quiero siempre hacer esta recomendación. Que otras personas te fallen. Incluso aquella persona que te ofreció serte fiel. Recuerda, el problema está en él, no está en ti. ¿De qué tienes que sufrir? ¿Te sientes engañada? Este mundo está lleno de engaño. Por eso, mi recomendación a todas las damas, busquen hombres de principios, hombres con valores. Y ya dejemos de pensar, no, yo lo voy a transformar a este borrachín. Este que es así, yo lo voy a transformar, lo voy a llenar de tanto cariño que se va a transformar, va a ser una buena persona.
La historia y la estadística nos hace ver que eso no es cierto. Y la palabra de Dios no solamente lo ratifica, sino que lo dice. No te unas en yugo desigual. ¡Wow! ¡Qué terrible!, ¿verdad? Así dice la palabra. Sí, es que por eso que habemos personas que queremos ayudar, siempre ayudar. Sobre todo aquellos amigos que nos regalan un poco de ese tiempo maravilloso que tienen y podemos mostrarles que la palabra de Dios es la esencia que todos necesitamos para vivir. Y en esa certeza de saber que eso es lo que yo requiero, toda duda, dubitación, angustia, temor, empieza a menguar. Y eso es lo más bonito. Esa es la certeza de poseer la vida. Y saber que esa vida no es temporal, es eterna. Qué triste realmente, ¿no? Hacer una inversión para vida eterna y esa vida eterna sea no la más agradable, sino más bien la más desagradable. Sé que cuando hablamos de esta manera, muchos dicen, esto es el rollo de los fanáticos religiosos. No. Esa vida eterna nosotros la vamos a vivir al lado de Dios, sabiendo que Jesús es nuestro Rey, Señor y Salvador. Aquel que no quiera conocer esta verdad, dice que ya está condenado. Si yo lo dijera, no me lo creas, pero eso está en la palabra. Por eso el creer en Jesús es la vida y la vida eterna. No creer no es que dejas de tener vida eterna y ahí se acabó todo, no. Vas a tener la vida eterna, pero lejos de Dios. Hoy día todos hacemos lo contrario a lo que Dios dice, como una generalidad. Ámense y guardamos resentimientos, perdónense y no queremos hacerlo. Comparte lo que tienes. No, primero estoy yo, después estoy yo y finalmente siempre estoy yo. Y bajo esos términos queremos que Dios nos admire, nos ame, nos aprecie, nos premie. Y claro, muchos dicen, no, es que Dios no premia a nadie. Bueno, es bueno que te lo cite. Hace mucho tiempo he dejado de citar, pero ahora quiero que, sí, ya que estoy hablando de la duda. Todos dudan de que hay un Dios bueno, agradable, perfecto. De un Dios que hace maravillas. Porque todo eso lo vemos en la palabra y decimos, no, eso es historia. Amigo, amiga, te invito a que busques en la internet Alma Longa y veas lo que Dios ha hecho en esa tierra. La tierra no tiene nada de espectacular. Es en realidad una tierra esquistosa. Una tierra que agrícolamente no sirve casi para nada. Pero allí Dios se ha recreado y ha hecho que esa tierra sea bendita y sana. Observen los productos que ahí se generan. Yo no voy a decir nada. Véanlo en la internet. Está abierto para que todos lo vean y puedan decir, sí, Dios existe. Y todos aquellos que dicen que no existe o que es que el hombre en su debilidad ha creado a Dios. ¿Por qué dudan de mi Dios? ¿Por qué dudan de ese Señor bueno y maravilloso que ha tachonado los cielos de estrellas? Que cada vez que queremos mirar más allá, nunca nuestros mejores artefactos eléctricos, electrónicos y de toda índole, no llegamos sino a la nada de el universo que es tan grande. Y seguiremos creyendo que eso se formó de la causalidad. ¿Verdad que hay que ser demasiado
testarudo para seguir. Y miren, esto ocurre a veces hasta en los hospitales. Cuando la gente está muriéndose, creen que ahí se encuentra fe, búsqueda de Dios, de creer, no. Y si alguien va a hablar de Dios, primero, a veces nos maltrata. Y cuando nos presentamos muy bonito, con un trato bastante sutil y sobre todo tierno, amoroso, a veces nos permiten acercarnos a los moribundos y darles este mensaje de que hay un Dios bueno que está esperando que nos arrepintamos, que confesemos nuestros pecados y aceptando nuestra culpa, seamos capaces de recibir la salvación. Pero ahora que estamos hablando de salvación, y ahí en esos momentos cuando ya el hombre está desfalleciendo, hay muchos que ni aún así se acercan a Dios. Recuerden, lo que nosotros predicamos es tener a Jesús. Y tú me dirás, ¿cómo es eso de tener a Jesús? Bueno, la palabra, y en el libro escrito por Pablo, ¿no?, a los Corintios les dice, ¿o ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu de Dios? ¿Qué hay en los templos? Bueno, dice, sí, hay las imágenes de fulano, sotano y mengano. Bueno, cuando la palabra nos habla a nosotros de templo, nos está diciendo que dentro de nosotros está el Espíritu de Dios. Y uno dice, me acabas de hablar del universo. Y creo que hay un verso que dice que ni los cielos de los cielos pueden contener los pies de Dios. ¿Y cómo puede venir alguien tan grande, tan inmenso dentro de... Son los misterios de Dios. Así como te he mostrado, para que veas a través de la internet, ya sabes, ese lugar Almalonga, hay un Dios que nos dice que Él puede venir y morar en ti. Romanos 10, verso 9 y 10 dice de una manera hermosa, bella, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y sobre todo tu Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Y me dices, ¿y cómo lo levantó? A través del Espíritu Santo. Dice, si confiesas con tu boca, crees con tu corazón, ahí la palabra dice, serás salvo. ¿Esto cuándo ocurre? Cuando crees. Y lo explica de esta manera. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces estamos frente a algo que es fantástico. ¿Es posible ser salvo? Sí. Y eso, mira, Jesús había nacido en el seno de un pueblo al cual Dios le había dado promesas. Pero cuando Él nace, los religiosos de esos tiempos, los fariseos, así como los saduceos, se sintieron, al ver el ministerio de Jesús, se sintieron agredidos. El mensaje que ellos daban y el mensaje que daba Jesús eran dos cosas diferentes. Mientras que el uno hablaba de un Dios coercitivo, de un Dios el cual está presto a enojarse, que es un Dios molesto. ¿Sabes que Dios no es así?
Pero ellos lo enseñaban así. Hoy hay mucha gente que cree eso. Muchos piensan que Dios es un viejito amargón, molesto, aburrido de la vida, y que satisfacerlo es lo peor que hay. Y te digo, no es cierto. Dios es bueno y maravilloso. Y justamente a través de la palabra tenemos muchos versos escritos, los cuales tratan de romper sobre todo esas certezas mentales, las cuales no nos dejan entender las promesas y lo que Dios está haciendo hoy día, en este mismo momento. Nuestra mente y la lógica que nos enseñan, en donde nos forman, no son pues los elementos necesarios con los cuales podemos acceder a esta vida espiritual, a estas verdades de Dios. Hay muchos que no creen en Dios porque Dios no puede ser metido en la probeta donde ellos pueden probar que existe Dios. Pero yo te hago esta pregunta. ¿Tú conoces en alguna circunstancia de la historia que ha habido un libro que profetice que alguien nacería y nos describe con lujo detalles y señales de ese que nacería 700 años antes? ¿Ah? ¿Tienes referente? ¿Hay alguna historia? ¿Hay algún libro? Esos libros sagrados de los cuales muchas religiones hablan. ¿Verdad que no? Pero yo te hablo de ese Dios anunciado en la palabra, escrito por más de 60 personas, en tiempos diferentes, y que todo lo que dice allí en la palabra se ha ido cumpliendo indefectiblemente todo. Faltan algunas cosas que tienen que cumplirse, pero deberíamos temblar, porque las cosas que faltan cumplirse están justamente en el libro de las Revelaciones, también conocido con el nombre de Apocalipsis. Pero ahora te estoy hablando de que creas en ese librito, que puedas entender a través de él la primera forma en la cual Dios quiere hablarte, quiere hacerse conocer por ti. La experiencia de la salvación no es una emoción religiosa, como muchos lo entienden. No, es una vivencia real. Y aunque no lo puedas entender, cuando hablamos de la salvación estamos hablando de un Dios que te da, primero, para librarte de todo, te regala una muerte y luego te regala un nuevo nacimiento. Eso es creer en Cristo, renacer de nuevo. Porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero el verso anterior dice: ahora pues, todos aquellos que han recibido a Cristo Jesús ya no son hijos de aquellos papás que lo hicieron de forma natural, sino ahora han sido engendrados por Dios Padre. Y tenemos la categoría de hijos de Dios. Esa no era una categoría anunciada a nosotros, pero aquellos que debían haber recibido a Jesús no lo hicieron. En cambio, nosotros tenemos la dicha de ser hechos hijos de Dios, de ser hechos salvos. Y al ser salvo, también viene eso, dudar. Y hay muchos que de verdad no son salvos porque han seguido requisitos religiosos y la religión no salva. Quien salva es Jesucristo. Entonces,
vamos a darnos cuenta que puede haber alguien que no es salvo y dude. En realidad, ahí los vamos a ver casi siempre con muy pocas dudas, porque como no son salvos, son personas que no buscan, no tienen mucho interés, sino solamente conveniencias. Uy, creo que me está faltando, a ver, Dios, ¿me puedes ayudar? Y cuando viene la palabra y te dice, tú tienes que hacer esto, aquello, no, Señor, déjame, esas cosas yo las voy a hacer y las voy a hacer como yo quiera. Estoy muy seguro que tú siempre tienes un lindo consejo, pero no, yo lo voy a hacer como quiero. Ese no está salvo. ¿Por qué? Porque está utilizando sus mismos recursos y está viviendo una experiencia en donde Dios no está presente. Y quiero ser claro, buscamos la presencia de Dios sin que nosotros seamos capaces de acercarnos a Él y suplicarle y establecer las cosas que Él ha dicho que sean hechas para que podamos tener esa interrelación entre Dios y nosotros. Entonces, el que no es salvo duda, sí, pero no tanto. En cambio, el salvo, aquel que siempre está revisando, ¿esto será agradable para ti, Señor? ¿Las cosas que estoy haciendo realmente serán agradables y lo estoy haciendo conforme a tu voluntad? Eso es reflexividad. Pero a veces más allá de la reflexividad también viene la duda. Sobre todo cuando a veces no queremos estudiar la palabra de Dios y queremos ser expertos en la palabra de Dios sin dar el tiempo de estudiar la palabra de Dios. Muchos de nosotros establecemos que hoy incluso en Judea o en Israel, como así se le llama modernamente, ¿sabes cuánto lee su Torah? Ellos practican su lectura con la Torah, aprenden a leer con la Torah. Y tú miras, ¿la Torah? Sí. Bueno, es el Antiguo Testamento. Así es llamado en Israel, el Antiguo Testamento. Ellos no aceptan el Nuevo Testamento porque no han aceptado a Jesús. Ellos están a la espera. Miren cómo ese pueblo que ha visto a través de su historia maravillas registradas en la palabra de Dios, dudaron de que Jesús era el Mesías prometido. Y al dudar conspiraron, en realidad fueron los instrumentos para esa conspiración y llevarlo a Jesús hasta la cruz del Calvario. Gente de la promesa dudando cuando llega la promesa. ¿Sabes? Eso sobreabunda. ¿Por qué? Porque en realidad el pecado exacerba nuestra parte anímica, gobierna nuestra codicia y nos molesta en las formas de actuar. Bien, pero vamos, ¿es la duda algo natural para un creyente? Claro que sí. Es nuestra pelea cotidiana. ¿Y cómo destruyo la duda? Información de la palabra, atención de Dios a través de sus promesas y vivir una vida en la cual te estás dándote cuenta que Él está influenciando. Por eso decimos que la certeza es igual a la fe. Y no sé, certeza igual a fe, sí, pero no una fe cualquiera, una fe confirmada. Esa fe la cual la has probado y sabes que funciona. Y yo quiero decirles, sí, Jesús es ese Dios que funciona.
Claro, no predicamos a 3 dioses por si acaso. Jesús es Dios que dejando su deidad tomó forma de hombre y habitó en medio de nosotros. Y dejando su deidad, Él vivió sin ninguna ayuda de la deidad, sino única y exclusivamente como tú o como yo, para que Él nos muestre la forma de vivir que le agrada a Dios. Dice la palabra que Jesús nunca pecó. Como quisiera decir, yo también soy igual. No. Perdóname, Dios, y perdónenme ustedes. Me avergüenzo de decir esto. Aún todavía hay rebelión y me equivoco al hacer las cosas. A pesar de que trato, y ahí vamos a darnos cuenta, yo puedo tratar, yo puedo esforzarme, pero ese no es el camino por el cual Dios quiere llevarnos. Él quiere dirigir tu vida. Eso quiere decir que tú y Dios, yo y Dios, tenemos que empezar a vivir en certezas, en fe confirmada. Te pregunto, en Almalunga, ¿dudarán de la presencia de Dios? Por favor, mira esa página web, Almalunga, y vas a darte cuenta de ese poder de Dios. Un terreno esquistoso, eso sí, tienen harta agua, pero esa agua sobre ese territorio no sé si sea lo necesariamente que pueda producir lo que produce. Se han llevado esa tierra, se han llevado el agua, tantas organizaciones mundiales que estudian y que, claro, bajo el nombre de ir y estudiar para resolver el problema del alimento en el mundo, y no han encontrado nada excepcional. Pero miren los productos, son excepcionales. Entonces siempre diré, ¿no? Dios no me ama con un amor el cual yo merezco. No. Él me ama con un amor misericordioso a mí. Entonces, aquello que es natural en mí, Dios por amarme me hace alguien sobrenatural. Cuando llegas a esa certeza, entonces las dudas y las disquisiciones cesan, van desapareciendo. ¿Por qué? Porque eres capaz a la duda de decirle, la palabra de Dios dice así. Entonces, quiero que podamos comprender que si la certeza es una fe confirmada, esto explica pues que si has creído tiempo pasado y dudas tiempo presente, pero mantienes tu creer presente, esto va a inspirar que tú puedes salir adelante, porque esa es la voluntad de Dios. Mira, pues podemos aferrarnos a eso porque la palabra de Dios habla justamente de eso. La duda puede ser respondida, acallada, derrotada, sí, por la explicación que Dios da, por la experimentación que tú puedes tener con Dios. Porque recuerda el propósito de Dios. ¿Cuál es? Ese propósito dice que tú y yo debemos saber que tenemos vida eterna. ¿Y eso qué quiere decir? Que nuestra vida no está centrada en solo esto. Hay allá más allá vida eterna.
Yo sé que a veces esta vida nos parecería que es la más bonita, ¿cierto? Claro, porque no la conocemos. Pero Jesús vino en esta forma y se presentó a sus discípulos y nos hizo saber que Él iba a volver. Y para volver Él ascendió a los cielos. Y todos los que estaban con Él empezaron a ver cómo ascendía. Ahora, yo te hago esta pregunta. ¿Tú crees que eso es solamente lo que Jesús experimentará? Pues quiero decirte no. ¿Cómo vamos a saber que somos creyentes? Porque vamos a tener la certeza, por ejemplo, del arrebatamiento. Cuanto muchos dicen el arrebatamiento, no, eso es una cosa que no explica así la palabra. Pues te voy a dar este argumento que espero te sirva. ¿Cómo ascendió Jesús a los cielos? En un cuerpo purificado. Hay un momento en donde a las mujeres Jesús les dice, no me toquen, porque todavía no me he presentado ante el Padre. ¿Ok? Pero luego se presenta con todos y le dice, ven, Tomás, ven. Has dudado que soy yo. Has dudado que yo he resucitado. Ven, trae tu mano. Y le hace tocar la herida del costado. Le dice, mira, acá están las huellas del clavo. Tomás obviamente se postra y pide perdón. Pero quiero que veas aquello que también es anunciado para nosotros, que en un abrir y cerrar de ojos, este cuerpo será transformado y seremos arrebatados o iremos hacia las nubes a esperar a Jesús. Si ves ese hecho, es sinónimo, igual, al hecho de Jesús subiendo a los cielos. Ojo, Jesús no subía con ese su cuerpo natural, sino ya era un cuerpo inmarcesible. A Él no lo detenía una pared, ni las puertas cerradas. Sé que a veces hablar de esto es hablar, decir, ¿de qué está usted hablando? Es la misma historia bíblica en la cual Noé decía que iba a venir un diluvio, es decir, lluvia. Y ellos no sabían lo que era lluvia, porque hasta antes del diluvio todo se regaba a través de un vapor de agua que ascendía de los suelos hacia las plantas. Quien no ha leído la Escritura entonces va a pensar de que esto es un acomodo mío, pero no, así está escrito en la palabra. Y había un loco que predicaba, vendrá la lluvia. Y ahora existen otros locos que dicen, ¿saben? Seremos arrebatados. Bendito sea el Señor. Amén. Y bien, justamente tú y yo debemos entender si Jesús es la vida eterna. Y en Génesis 2:7 establece que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y que recibimos la vida a través del aliento que Dios puso, dice, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios es trino y nosotros también, semejanza a Dios, cuerpo, alma y espíritu. O Dios Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces, el tema de la vida eterna y la eternidad con Dios es algo que está refrendado en la palabra. Y bueno, tenemos que meditar, ¿no? A través quizás de unas 4 preguntas básicas con las cuales podremos satisfacer esa información necesaria para aquellos que aún no conocen a Dios
y Dios ponga esa necesidad de buscarlo. Lo primero será, muy bien, me ha hablado tantas cosas de ese Dios y que ese Dios quiere hacerme su hijo y que yo debo reconocerlo y que debo proclamar, qué sé yo. Me ha dicho un montón de cosas que, bueno, ahora, ¿cómo se traduce eso? Bueno, primero diríamos, ¿cómo puedo ser salvo? ¿O cómo somos salvos? ¿Cómo accedemos a la salvación? Segunda pregunta, ¿cuáles son los resultados de hacer eso, verdad? De alcanzar ser salvo. ¿Qué ocurre? Tercero, y bueno, lo que ocurre producirán pues algunas pruebas con las cuales nosotros podemos confirmar que soy salvo, que tengo vida eterna al lado de Jesús. Y de repente la cuarta pregunta podría ser, ¿cuáles son esas evidencias que otorga la salvación? Y si esas evidencias, yo que digo que soy salvo, las he notado en mí, me interesa saberlo. ¿Ven? De eso nos vamos a ocupar. Y vamos a empezar por la primera pregunta. ¿Cómo somos salvos? La respuesta en la palabra está en 1 de Juan 5:1. Dice, todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, ese que cree en esa verdad es nacido de Dios. Entonces, perdónenme, aquí esto es duro, pero es verdad. Solo el nacido de Dios puede creer que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Señor. ¿Saben? Esto explica que somos salvos. Eso que tenemos y que creemos, esa es nuestra verdad. Una verdad que no se discute, una verdad que no se pone ya en tela de juicio. Este es el principio de la salvación, es creer en Jesús. Ahora, ¿esto provoca en ti algo? Sí, porque el que es nacido de nuevo, recuerda, no necesita más otra cosa. Sabe que es. Y es que eso es la acción del creer que va a producir ahora en ti esa fe. Pero, ¿cómo lo explico yo la salvación? Dios siempre estuvo en el Antiguo Testamento sobre sus siervos, visitando a sus siervos. ¿Por qué? Porque la naturaleza caída del hombre no permitía lo que hoy permite la salvación. Porque la sangre preciosa de Cristo me ha librado de la muerte y del pecado. Eso que generó Adán y Eva en el huerto, muerte a causa del pecado, eso no permitía que Dios pudiera estar en todo ese tiempo hasta que Jesús muriera en la cruz, derramando su sangre y cumpliendo en la palabra que dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Yo y todo aquel que crea y todo aquel que acepte que Jesús es su Señor y que reconozcamos su señorío, entonces quiere decir que hemos nacido de nuevo, que hemos sido en realidad muertos hacia el pecado y vivos para Dios, renacidos, nuestro segundo nacimiento. Por eso Jesús va a provocar eso en cada uno de nosotros, ese segundo nacimiento de ser nuevas criaturas. Este pacto que Jesús celebra con nosotros, ese es el pacto glorioso, es ese pacto que le llamamos la salvación. En Hechos 16:31
Se dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Cómo somos salvos? Escucha esta palabra. Hechos 16, 31. Sé que te han predicado un montón de cosas, pero he tratado de traer ahora unos versos que son excelentes, contundentes. Porque estos versos te dicen, cree en Jesús, directo. No te estoy dando otros argumentos, solo cree en Jesús y serás salvo. Este pacto, en realidad, muchos piensan que es una valla muy alta. Y no, yo diría más bien que es algo no tan alto. Alguien dice, pero si es una valla alta, nadie puede pasar. Y Dios lo ha puesto bien bajito. A veces hay mucha gente que no quiere agacharse. Bueno, alguien me dirá, es que agacharse significa rendirse. Bueno, yo me he rendido con Dios. Bien, vamos a terminar en esta parte y proseguiremos el próximo domingo, porque recuerden que la salvación, ¿no?, es algo que tienes que experimentarlo. No es una historia, no es una teología, no es una doctrina únicamente, no es una vivencia. Sé que has escuchado un montón de gente que te ha hablado de la salvación. Y muchos te han dicho, repite estas palabras. Yo te digo, no te pido que repitas una palabra, o un grupo de palabras, o una oración. Yo te pido que creas en Cristo Jesús. Sí, cree. Porque creer no es un acto intelectual, es un acto espiritual. El próximo domingo te voy a traer en Juan 6 y te voy a explicar cómo actúa Dios para llevarnos hacia la salvación. Es hermoso. Y miren, me estoy reservando cositas y estoy caminando despacito porque anhelo que a través de mis torpes palabras pueda Dios hacer sonar su verdad en tus oídos y sobre todo en tu corazón. Que Dios te bendiga y te cito para el próximo domingo. Vamos a hablar de esto que es fantástico, del pacto más grande, del pacto sempiterno, así le llamamos, porque es el pacto hecho por Dios para nuestro beneficio, un pacto prometido en el huerto del Edén, cumplido por Jesús, y hoy estamos en ese tiempo todavía donde este pacto podemos vivirlo, porque llegará un tiempo en donde ya no habrá posibilidad para ese pacto. ¿Sabes que eso viene? Lo que acabo de decir viene de conocer la palabra de Dios. Sí, aquello que siempre ha llamado la atención, el libro de Apocalipsis. Ahí está escrito. Y también vemos en las diversas epístolas escritas por Pablo, en donde se nos aclara y nos conduce a vivir una vida en sujeción, en sumisión a Dios. Amén. Vamos a despedirnos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra y te suplicamos. Queremos aprender a creer en ti cada vez más y mejor, Señor, porque queremos experimentar esa salvación, Señor,
como una evidencia a la cual yo y cada uno de mis amados hermanos y mis amigos que hoy nos están oyendo, que puedan tener esta dicha que queremos compartir con cada uno de ellos, esta condición fantástica y maravillosa que solo a través del pacto de la salvación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo podemos hoy experimentarlo. Gracias te damos, Señor. Tú eres el que nos conduces a toda verdad. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy has tocado, estoy seguro, muchos corazones. Gracias, Señor. Amén. Gracias a cada uno de ustedes. Reciban el cariño y el amor de la familia pastoral, pastora, el que les habla, Ani, Rudy, Danicito, el chiquitito, todos los bendecimos en el nombre de Jesús. Sean benditos por siempre, sean benditos. Dios los ama. Y yo también. Bendiciones.